la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. El plan de desarrollo debe ser el faro, la guía, la carta que indica por dónde va el país en los siguientes 4 años, y estamos a punto de que entre a ser votado en las plenarias del Congreso de la República. 2 senadores de primer orden, ponentes los dos del plan de desarrollo, nos acompañan hoy desde orillas muy distintas. Me da mucho gusto saludar a la senadora María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones, sucreña, del Centro Democrático. Bienvenida, senadora. Gracias, doctor Juan. Para mí es un placer estar en tu programa y es un placer también saludar a estos seguidores en la televisión de este programa tan importante. Bienvenida. Y me da mucho gusto saludar al senador Efraín Cepeda, senador conservador del Departamento del Atlántico, expresidente de su partido y creo yo el más veterano senador discutiendo y aprobando planes de desarrollo. Bienvenido, senador Cepeda. Juan, muchísimas gracias por la amable invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí atendiéndola y por supuesto con mi coterránea, la senadora María del Rosario Guerra, y ahorita contaré algo de la veteranía en la discusión de planes de desarrollo. Lleva más tiempo, por supuesto, un senador como el senador Gerlain en el Congreso, pero desde que se aprobó la Constitución, el senador Cepeda ha estado en todos los planes de desarrollo. Absolutamente, Juan, y quiero decirte algo. Es la primera vez, y yo creo que he sido ponente de todos los planes de desarrollo, unas veces coordinador y otras veces solamente ponente. Es la primera vez que se hace una discusión tan rigurosa. Ha habido discusiones muy profundas, yo no voy a decir que no, pero acá hemos hecho los ponentes repaso no en una, sino en varias ocasiones, artículo por artículo, proyectados en una pantalla, se leen. Quien tiene alguna inquietud levanta la mano, se debate, sin importar si es gobierno o oposición. El gobierno cuando hay posiciones sensatas, muchas, como la de la senadora María del Rosario, el gobierno las ha cogido y creo que nos ha salido un plan de desarrollo mejor que el que se presentó. Y ese ejercicio debe ser largo porque son muchos artículos. Claro, comenzamos en 200. Comenzaron con 206. 206, senador sí, Cepeda. creo que sí. 206, luego le agregaron cerca de 20, luego lo depuraron y creo que podemos estar terminando como con unos 240 artículos. Sí, estamos bordeando los 250 casi. Poderoso libro. Senadora, le pregunto, desde la oposición, desde el Centro Democrático, ¿cómo se han aproximado ustedes a este plan de desarrollo del presidente Santos? Dentro de la responsabilidad como partido de oposición, hemos asumido con mucha seriedad el estudio del plan de desarrollo. Como ponente, he hecho una revisión exhaustiva de los artículos y de gran parte de las proposiciones que nos han llegado en el debate. ¿Y cuál es nuestra posición, Juan y televidentes? La primera, ustedes saben que el plan de desarrollo es ese norte que guía a un gobierno en los próximos años y precisamente debe reflejar esas propuestas que planteó el presidente de la República en su campaña y hacia dónde quiere dirigir su gobierno en los próximos años. En ese sentido, tengo que decir que el plan de desarrollo no satisface esa expectativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente el plan ha terminado siendo la recolección de una cantidad de iniciativas, loables algunas, pero que han ido desvirtuando la esencia del plan. El otro aspecto que me parece importante dejar claro, el plan tiene 2 partes, las bases del plan son 799 páginas donde se plantean esos temas derroteros y el proyecto de articulado que tiene el plan plurianual de inversiones. Las bases del plan y el proyecto articulado, a juicio nuestro, no están en sincronía. El proyecto articulado no responde en la gran mayoría de los artículos a mucho de lo contenido en esas bases del plan. Le pregunto con respeto, ¿qué pasa? Que el plan, desde esta perspectiva que usted me acaba de explicar, que el plan no quedó bien elaborado para interpretar el norte del presidente, o que el norte del presidente no está claro y por eso no se podía reflejar adecuadamente en el plan de desarrollo. ¿Por qué sucede
desde la perspectiva del Centro Democrático esa circunstancia? Juan, porque cuando el presidente Santos presentó su propuesta de gobierno siendo candidato que se le ayudó, que su coordinador era el doctor Juan José Chavarría, tenía unos lineamientos que distan de lo que está contenido en el plan, que ya es una propuesta que estructura el Departamento Nacional de Planeación a través de un ejercicio que tengo que reconocer que fue un ejercicio bueno, de irse a los 30, cerca de, creo que fue a 30 ciudades del país dando la discusión. Entonces, digamos que ahí hubo un ejercicio valioso, pero que inicial a lo que planteaba el gobierno había una gran diferencia. Entonces, yo tengo que decir que hay una gran distancia entre lo que se planteó en campaña y lo que aquí se planteó. Y por el otro lado, porque también creo que lo que pasó el semestre pasado con las nuevas realidades de la economía colombiana y lo que está pasando hoy hizo también que el plan no reflejara esas circunstancias. Esa es la visión, teniendo que reconocer, como bien lo dijo el senador Cepeda, que hemos tenido, y particularmente yo, he tenido la posibilidad de dar todas mis opiniones y que muchas de ellas han sido acogidas, y en ese sentido el senador Cepeda tiene toda la razón, ha habido el espacio para poder plantear las inquietudes. Senador Cepeda, la misma pregunta a partir de estas opiniones. Desde su perspectiva, ¿existe ese divorcio entre las bases del plan y el articulado del plan? ¿Le falta norte al presidente? ¿Le falta norte al plan? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo conocí el anteproyecto del plan y lo encontré muy articulado en la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, con el norte que él había planteado en la campaña. Por supuesto, y como lo señala la senadora María del Rosario, sobrevino un tema que fue la reducción de los precios del petróleo. Se reducen a la mitad, 103 o 100 a 50, para hablar en cifras redondas, y eso llevó a hacer un recorte mayúsculo al plan de desarrollo del orden de los 80 billones de pesos, o 90 casi, 90 eran 790 y estamos creo que en 703, de los cuales el sector privado está financiando una gran proporción, pero por supuesto cancelar 90 billones de pesos fue un golpe duro para el plan de desarrollo. Sin embargo, yo veo temas importantes como planteados en campañas, como los temas del sector eléctrico, que quisiera que ahorita me permitieras. Porque sí, usted siempre ha trabajado sobre esos temas y esas han sido además como banderas, porque también he escuchado al Partido Conservador como colectividad planteando esos asuntos. Así es, Juan. Yo fui dirigente gremial en mi región Caribe colombiana, y en esa época sufrimos mucho por la deficiencia, por la falta de servicios públicos, casi todos, telefonía en ese momento porque no había celulares, agua potable y por supuesto el sistema eléctrico. Recordemos que la región Caribe no tiene hidroeléctricas, tiene termoeléctricas más costosas y unas pocas. De manera siempre hemos tenido una energía muy costosa y una prestación del servicio deficiente. Por eso estos temas los hemos venido estudiando no solamente como Caribe, como hombre Caribe que soy, sino como conservador. La cartera de Minas ha estado en varias ocasiones con ministros conservadores, el actual lo es. ¿Y qué trae? ¿Qué trae el plan de desarrollo cosas importantes de altísimo impacto social? Voy a mencionar, por ejemplo, el FAER, que es el fondo que financia la cobertura del sistema. Teníamos que pagar una contribución por kilovatio de 1.3 pesos, pasa a 2.1, sube a ser 8, yo voy a explicar qué significa eso. Cada punto son alrededor de 65.000, 70.000 millones de pesos. El FASNI, imagínense, para regiones para no interconectadas. El FASNI tenía un peso por kilovatio, pasa a 1.9, casi que lo duplicamos. Son casi 65.000 millones de pesos más al año. Es medio país, no en número de habitantes, pero sí en extensión superficiaria, que no está interconectado, pasan muchas penurias, y pues propuestas como esa tengo el honor de haberlas liderado. El PRONE tan sentido para el Caribe colombiano, pasa de 1 a 1.9. ¿Qué es el PRONE? El PRONE es normalización de redes eléctricas para barrios o municipios subnormales, que lo vemos en el Caribe colombiano. ¿Eso es extender redes o arreglar redes? No. Juan, eso que tú ves cuando visitas visitas el Caribe colombiano, que son esos postes retorcidos y esa marañita de cablecitos que cada quien los va conectando en barrios
totalmente subnormal. Formalizar. Entonces se formaliza. Además comienzan a pagar la energía eléctrica. Y finalmente un tema que es el FOES, que es el subsidio también que se da a estratos 1 y 2. Eso pasa de 46 pesos por kilovatio, pasa a el doble, 92 pesos, y se cobra 2,5 por kilovatio. Imagínate que todo eso suma 4 o 7 pesos por kilovatio hora transportado. Si lo multiplicamos por 65,000, eso nos da alrededor de 300,000 millones de pesos al año en el cuatrenio, 1.200.000.000 que no salen de las arcas del Estado, pero que sí tienen un impacto tan importante porque va precisamente a sectores subnormales, a estratos 1, a estratos 2, y finalmente logramos también que estos subsidios para estratos 1 y 2 se extendieran por 4 años más, 60% para estrato 1, 50 para 2. Si no se hubiera hecho el incremento en la energía para esos estratos, hubiera oscilado entre el 20 y el 25%. Senadora María del Rosario. Sí, Juan, hay artículos loables, como por ejemplo, una de las banderas que yo más hablaba en estas discusiones es la importancia de que el Estado permita que gobernaciones, que municipios, con recursos de regalías y con otros recursos puedan subsidiar las acometidas de gas de los barrios, de los más pobres, los estratos 1 y 2. Eso fue acogido y fue una proposición que lideré y que también lideró el senador Díaz Granado del Magdalena. Porque eso hoy la gente lo tiene que pagar. Porque hoy la gente tiene que pagar entre 1.200.000 y 1,5 millones de pesos por una acometida de gas, pero como no tienen el 1.200.000 y el 1,5 millones, ¿qué es lo que hacen? Se lo financian a un año y se les vuelve impagable la cuota del servicio de gas domiciliario. Digamos, hay artículos loables, pero ¿cuál es nuestra crítica en esencia del tema? ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Que el plan está desinstitucionalizando dos aspectos que son muy cruciales. Primero, que el plan lleva unas reformas que han debido ser leyes propias que se lleven al Congreso para discusión. El tema concreto en salud, en telecomunicaciones, en el tema minero, en el tema ambiental, por decir un ejemplo. ¿Que lo que quedó ahí sea malo? No, hay unos artículos que son buenos, pero es que el hecho es que dejaron al Congreso sin mucho trabajo en esos temas. Ese es el argumento que se ha usado el plan como un atajo para sustraer de las comisiones que tenían la competencia la discusión de leyes ordinarias. Exactamente. Y se aprovecha el trámite del plan. Exactamente, porque el plan tiene que estar aprobado en 15 días. Entonces es una manera relativamente fácil y porque tiene mensaje urgente y porque es en sesiones conjuntas de avanzar. Entonces ahí hay una crítica de desinstitucionalización y con frente a la labor del Congreso. Y la otra, perdóneme senadora, tiene la palabra, bueno, pero lo decimos después de comerciales, donde también le voy a preguntar sobre el riesgo de que la Corte tumbe los artículos que debían haber sido tramitados por leyes ordinarias y las opiniones del senador Cepeda. Ya regresamos.
Regresamos con el plan de desarrollo, los senadores María del Rosario Guerra y Efraín Cepeda. La senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático estaba presentando sus objeciones, sus preocupaciones por los riesgos de desinstitucionalización que generaría el plan. Y vamos al segundo. El segundo, Juan y queridos televidentes, es claramente la Corte Constitucional dice que el plan no puede ser utilizado para corregir leyes. Resulta que leyes del 2012 y del 2013 de este gobierno tienen artículos de corrección dentro del mismo plan, inclusive la última, la de reforma tributaria. Entonces, uno sí no puede estar de acuerdo siendo coherente con lo que significa un plan de desarrollo a que se contribuya a que el Congreso pierda su labor legislativa. Y segundo, pues a facilitar que se sucedan estas cosas. Y finalmente, para cerrar yo mi intervención en este tema, que también pues me preocupa mucho, y es que prácticamente se volvió esto, como dice uno, el árbol de Navidad, que se fueron colgando, arrancaron con 6 grandes subcapítulos y se le fueron agregando otros temas que yo pienso que, si bien son nuevamente interesantes, no debería haber ido en un plan de desarrollo. Senador Cepeda, están aprobando un arbolito de Navidad y déjeme, yo le pregunto una cosa adicional y lo hago con todo el respeto. Unos dicen es arbolito de Navidad, le cuelgan muchas bolitas, una cosita por aquí. Otros dicen le meten mucho mico, que no son temas que eran propiamente del plan y aprovechan el plan y entonces terminan ahí en las ramas del plan. Me remito nuevamente a mi experiencia en esto. Antes el arbolito de Navidad era porque había una lista como de mercado en las obras que se iban a financiar con el plan de desarrollo. Y creo que el listado era más grande que el propio articulado y las bases de los planes de desarrollo. Esta vez creo que se ha mirado con mayor responsabilidad y las bancadas han planteado macroobras para las regiones. En el tema del articulado y en el tema de modificación o de aprovechar el plan de desarrollo para pues, tramitar partes de lo que podía ser una ley, a mí sí me gusta. A pesar de que muchos colegas nos critican diciendo que los estamos dejando sin trabajo, yo me pregunto qué es mejor para el país, que podamos entonces en el plan de desarrollo incluir unos artículos importantes con contenido social que impacten inmediatamente, o comenzar a tramitar leyes y además esto sin defecto de que se tramiten, porque creo que es posible que sea solo la almendra la que allí esté en el plan de desarrollo. Por eso a mí me parece importante ello. Y en el tema del articulado, caramba, creo que a pesar de que ha crecido al menos casi 40 artículos, pero recordemos que la piñata esa sí era las proposiciones llegaron a 1.500. 1.500 Si el gobierno hubiera querido satisfacer a los congresistas, de pronto las mete. Se estudiaron con responsabilidad entre los ponentes y encontramos que entre esas 1.500 había 40 con muchas bondades, estoy hablando en términos redondos, que se discutieron, que se analizaron y que pues, ¿Ustedes ya están las ponencias radicadas? Hoy radican en Cámara. Hoy se debe radicar porque hoy debe anunciarse en Cámara de Representantes. ¿Y la ponencia de Senado tiene que ser igual que la de Cámara? Así es una sola ponencia. Es una sola ponencia. Esperamos solo recibirla, y escúchame María Rosario, porque creo que la reunión del día lunes, que fue la última hasta las 11:30 de la noche, 12 de la noche, salió de allí la ponencia. Se nos prometió esta tarde entregar ya la ponencia definitiva, nos toca estudiarla esta noche y a ver si está de acuerdo a lo que allí aprobamos, se firma y la Cámara comienza primero. No comenzamos nosotros porque tenemos equilibrio de poderes que entra en la plenaria del día de hoy. Y que no nos pase con el semestre pasado que nos pasó, senador, con la reforma tributaria, que cuando le llegó al Senado, ya como Cámara la había aprobado con ciertas condiciones, nos ponen como una barrera. Les quería preguntar, ¿son hechos cumplidos? Eso es la preocupación, porque así lo vimos con tributaria. Nosotros no votamos la tributaria. Hay un tema del plan que sí me parece muy importante. El plan está hablando de 703 billones de pesos, de los cuales 240 billones, o sea, el 34%, dice que lo va a provenir del sector privado. Un sector privado que acaba de ser gravado con la reforma tributaria del año pasado, y un sector privado que con esta nueva circunstancia de la economía, que su crecimiento se bajó y se está
previendo más o menos un 3.4%. No podemos hoy, yo no veo cómo va a ser para los próximos 4 años el más importante financiador del plan, porque el gobierno... Pero eso es impuestos. Es que ¿O es aparte de los eso es impuestos? alianza pública-privada, eso es cofinanciación por parte del sector privado y básicamente ahí tenemos las 4G. Pero a eso hay que sumarle que solo el Estado se va, a nivel central se está comprometiendo con 258 billones de pesos, el 37%. Y el plan, les hago esta pregunta a los dos, el plan de una vez viene abriendo la puerta para una reforma tributaria, porque yo lo que le oigo al ministro de Hacienda es que no fue suficiente la reforma tributaria anterior ni la anterior y que parece que están abriendo las puertas, entre otras por un tema que es muy controversial en Colombia, que es el aumento del IVA. Este plan de desarrollo está abriendo la puerta a una nueva reforma tributaria. No en IVA, pero hay algunas cosas, y la senadora María Rosario sabe cuál ha sido mi posición. Cada vez que llegamos a un artículo que tiene que ver con tributación, he pedido que vaya a la comisión de expertos, que sean ellos quienes hagan una sola reforma tributaria. A mí me parece que la peor señal que se le envía a una economía es precisamente esto fragmentado, genera incertidumbre, una incertidumbre que puede repercutir en la financiación del plan. Por eso lo hemos pedido. Hay una valorización que se pretende incluir en el plan para las vías 4G y otras cosas más, y hemos pedido a la comisión de expertos que se haga una sola cosa. Eso tiene, pero decir tiene que todo el sentido democrático, decir, pero sí, además sí. el sentido jurídico, Claro. porque esas normas requieren de un Porque trámite si especial. nos dicen vamos a Hay cobrar varios artículos sobre el tema. una valorización por las 4G, pero entonces no vamos a cobrar IVA, decimos puede ser, pero si nos dicen valorización a las por las 4G, IVA, etcétera, etcétera, ya decimos que no. Por eso debe venir en un solo paquete tributario. Ahora, pienso que el sector privado puede tener un músculo, Juan, diferente a los impuestos, porque los impuestos ya están en el torrente fiscal, ya son recursos de la nación, porque las alianzas pública-privada han tomado dinamismo, también hemos incluido pues algunas modificaciones y vemos sectores en el privado dispuestos a hacerlo, así ha quedado claro en estas vías 4G. Pero si me permites, y veo que se está acabando el tiempo, un pequeñito reflexión, que es en el tema de la regionalización del Plan Nacional de Desarrollo. No es otra cosa que saber cuánto le toca a cada región del país. La regionalización va por el 80%, esperamos recibirla en el día de hoy ya en el 90%. Hay un porcentaje pequeño que no se puede regionalizar porque, bueno, son gastos de defensa que son para todo el país, algunos gastos de justicia. Pero las regiones sí necesitamos saber cuánto nos toca. Era pernicioso lo que sucedía antes en los presupuestos, que decía, aquí hay un porcentaje de recursos que deben ser por demanda. Y uno se quedaba tranquilo porque decía, bueno, por demanda debe ser para las regiones que más lo necesitan, y el Caribe necesita mucho. Y no. Por demanda era por demanda política. Pero recuerda que fue esa una exigencia del Centro Democrático el año pasado a raíz del presupuesto, de que había que distribuirlo, regionalizarlo. Yo llevo dando esa batalla 15 años y la hemos venido ganando. Antes se regionalizaba el 50%, pasamos al 70%, 80%, los últimos al 90% para saber qué le toca aquí. No, ni siquiera político, sino departamentos con músculo, Bogotá, Distrito Especial, Antioquia, Valle del Cauca, tienen una serie de técnicos que presentan un proyecto muy rápidamente, pero municipios pequeños, Santa Lucía en el Atlántico, no tienen cómo hacer un proyecto. Entonces, ¿quién demandó? El que presentó el proyecto primero. ¿Quién presentó el proyecto primero? Las regiones más ricas. Siempre se quedaban Era unos colgados, pero además del riesgo de que no se supiera para dónde va la plata, que es, digamos, uno de los grandes problemas del Estado colombiano, la arbitrariedad. A dedo. Y que los recursos no se focalicen y no se utilicen bien. En el tema regional del plan, efectivamente, el plan tiene capítulos regionales, en algunos muy pobres. El de la región Caribe a mí me parece muy pobre porque, aparte de las vías, digamos que son fuertes, temas tan estructurales como el tema de mayor acceso a acueducto y alcantarillado, aparte de lo de Riohacha y de Santa Marta, queda como en un segundo plano. En el tema regional yo creo que faltó todavía ir a los grandes proyectos regionales. Vamos a ver si en este ajuste que están haciendo estos días se puede mirar. Hay un tema que creo también importante que se tome en cuenta, y es que el plan quiso echarle mano a recursos
de municipios y departamentos a través del manejo de los impuestos a los licores o a los juegos de suerte azar, y el Congreso, Bueno, un gran los debate sobre ponentes, eso. logramos que eso Y se ustedes, sacara. ustedes se opusieron a Claro. la pretensión del gobierno. Fue unánime. Bueno, que se oponga el Centro Democrático está bien, que es oposición, pero que se oponga el Partido Todo. Conservador, que somos gobierno, y casi todo el Congreso, sí, y sí, logramos fue unánime. tumbar Fue esos unánime. artículos. Y en el tema de la región Caribe, María Rosario, que tocabas, sí, nos está tocando únicamente el 21,5%. Yo reclamé en el debate y esperamos la regionalización de hoy, que debíamos incrementarlo. Pero mira lo pernicioso, Juan, tenemos el 21,5% del 80%. Si ese 10-15% que se regionaliza no llega al Caribe, se nos baja la participación del 21,5% al 20%, al 19%, cosa que no puede ser. Por eso la estamos esperando con atención. El plan de desarrollo va a ser aprobado, senador Cepeda. La unidad nacional lo va a impulsar. Veo que están los votos, esperamos que nos los permitan votar en el Senado sin camisas de fuerza, como nos pasó en la reforma tributaria, y a lo largo de la vida hemos visto que como no hay tiempo para conciliar, entonces toca aprobar el plan como viene, por ejemplo, de la Cámara. Espero que nosotros salgamos rápido de equilibrios de poderes para que nos pongamos el día con la Cámara de Representantes. Senadora María del Rosario, ¿y el Centro Democrático? El Centro Democrático está haciendo un ejercicio muy serio. Tenemos un gran grupo de artículos que, por no tener unidad de materia, deberían tener leyes propias, o están reformando leyes en contra de lo que dice la Corte. No los vamos a apoyar. Otros que definitivamente nosotros por principio no podemos apoyar. Como por ejemplo. Porque son más, hay temas, por ejemplo, que nosotros, el tema de la salud, nos deja muy preocupada la creación de esta nueva institucionalidad de la salud o del sector agropecuario. Juan, el plan dice que la transformación del campo es fundamental, y la transformación del campo la despachan con 5 artículos, uno de los cuales es crear una unidad especializada de tierra y otra de desarrollo rural. Una segunda que es fundamentalmente unas reformas que están planteando algunas entidades del campo, pero el resto de visión de desarrollo rural no hay. Entonces hay uno que por principio creemos que no vamos a votar y otros que sí. Nos indican los productores que se nos ha acabado el tiempo, pero yo les fue muy agradezco rápido. mucho. Sí, se va Esta rápido. media hora voló. ¿Y qué Les hacemos con las agradezco otras mucho 10 que- propuestas? Hacemos una serie de programas. Plan de desarrollo 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias por la habernos amable acompañado. invitación, Juan y María Gracias, Rosario. Qué senador gusto Cepeda. haber compartido Gracias. el A ser ustedes, contigo. muchas Sí. gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó